Thank you. So, bienvenidos a todos a esta parte del Retiro del Bhakti virtual. Estamos muy felices de poder compartir con ustedes la tarde de hoy. Hay devotos de distintas partes de Argentina, de otros países, Uruguay, México, Colombia. Estamos transmitiendo también en vivo en Facebook y también we are online also in Mayapur TV. Así que, yeah, we are broadcasting there. Queríamos contarles un poquito acerca de Ruchira Devidasi y Adhikarta Prabhu. Ellos actualmente están viviendo en Alachua, en Estados Unidos, en esa hermosa comunidad donde hay muchos discípulos de Srila Prabhupada. Ambos son discípulos de Prabhupada y, bueno, practican la conciencia de Krishna desde muy jóvenes, casi ya tocando los 50 años practicando, más o menos 47, 45 años practicando la conciencia de Krishna. Estuvieron en varias partes del mundo, incluyendo en Inglaterra, y actualmente, bueno, están ahí en Alachua dirigiendo diferentes programas, amantes del Harinam, Sankirtan, y bueno, tenemos el honor y el privilegio de poder tener su asociación. Entonces, le damos la bienvenida a Adhikarta Prabhu y a Ruchira Devidasi. Thank you so much for being here in this Bhakti retreat. Welcome. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much for inviting us. We were very happy to be here. Muchísimas gracias por invitarnos. Estamos muy contentos de estar aquí. Hare Krishna. So we're talking about the anathas and getting rid of the anathas. Así que vamos a hablar acerca de los anartas y cómo librarnos de estos anartas. So I guess should I read a verse out maybe? Creo que quizás debería leer algún verso. This is whatever you want, Prabhu. You can do whatever you want. Okay, anyway, I'll read a verse out quickly. This is 6th canto, chapter 17, text number 19. And this is where Chitraketu is cursed by Parvati. Esto es cuando Chitraketu es maldecido por Parvati. Estamos hablando de Srimad Bhagavatam, canto 6, capítulo 17, verso 19. So say, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, so this verse is a very important verse. Este verso es un verso muy importante. Do you have it with you? Yes, it's 6, 17, 19, right? Maybe you can read out the translation and read the purport. Good. En el mundo material, la causa de la felicidad y el sufrimiento materiales no son ni la misma entidad viviente ni los demás, sus amigos y enemigos. Sin embargo, debido a la densa ignorancia, la entidad viviente piensa que ella y los demás son la causa. Significado. En este verso es muy significativa la palabra ajna. En el mundo material, todas las entidades vivientes son ajna, ignorante, en diversos grados. Esa ignorancia persiste con mucha fuerza bajo la influencia de la modalidad de la ignorancia propia de la naturaleza material. Por lo tanto, debemos elevar nuestra conducta y nuestro carácter hasta el nivel de la bondad, y a partir de ahí, ascender paso a paso hasta el nivel trascendental, el plano adhokshaya, desde donde podemos comprender nuestra posición y la de los demás. Todo ocurre bajo la supervisión de la Suprema Personalidad de Dios. El proceso mediante el cual se dictan los resultados de la acción recibe el calificativo de niyatam, es decir, que siempre está en marcha. Okay, so these words here in the purport says here, when you come to the transcendental platform or a Dokshaja platform in which he realizes both his position and the position of others. Aquí es importante esta palabra que
a partir de ahí, ascender paso a paso hasta el nivel trascendental, el plano adokshaya, desde donde podemos comprender nuestra posición y la de los demás. So the only way we can actually understand our real position and how everybody's situated in the material world is to come to the transcendental platform. La única forma en la que podemos entender nuestra posición y la situación que están viviendo todas las demás personas en el mundo material es llegar a la plataforma trascendental. And to do that, we have to actually practice Krishna consciousness very seriously. Para hacer eso debemos practicar conciencia de Krishna con mucha seriedad. So Srila Prabhupada gave us a whole schedule of activities that, you know, if we want to free ourselves from our karma and get rid of our anarthas, we have to follow these principles very strictly. Entonces Prabhupada nos dio una lista de cosas, de actividades para realizar, de manera que podamos librarnos de nuestro karma y de todos estos anartas. And I don't want to spoil anybody's fun, but No quiero arruinar la diversión de nadie, the most commonly repeated instruction of Srila Prabhupada was to go to Mangalati and, you know, follow the regular temple program. pero una de las instrucciones más repetidas de Srila Prabhupada es ir a Mangalartik y seguir el itinerario del templo. And I know it's very difficult if you don't live in a temple, Eso es muy difícil si uno no vive en un templo. but this is the process because the whole kind of process of Krishna consciousness begins with, you know, Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, and this progression, which ultimately leads to Bhava and Prema, can only be achieved by starting with Shraddha and going progressively up the ladder. Y bueno, pero en sí, este termina siendo el mismo proceso, porque justamente este proceso de conciencia de Krishna nos lleva desde primero la etapa de Shraddha, luego Sadhusanga, luego Vajanakriya y finalmente llegaríamos a Bhava y Prema, pero comienza aquí con Shraddha y a partir de ahí uno sigue ascendiendo en la escalera. So Bhajana Kriya is an automatic or anartha nivritti, getting rid of the anarthas is an automatic achievement when we practice sadhana properly. Anartha Nivriti es una etapa que se alcanza automáticamente cuando practicamos sadhana bhakti. But we have to realize that every devotee is different, and every devotee has different karma and a different anarthas, and Krishna treats everybody differently. Pero tenemos que entender que todos los devotos son distintos y todos los devotos vienen con un karma distinto y anartas distintos y Krishna los trata de forma individual a cada uno. So some people, you know, they come and, you know, they're much more advanced than we are. Puede que llegue alguna persona y que sea mucho más avanzada que nosotros. And some people, they really struggle to chant 4 rounds a day. You know, it's just too difficult for them to live in a temple. So everybody's at a different place. Everybody is unique, and everybody has unique karma. Pero también pueden haber otras personas que, por ejemplo, estén luchando, aunque sea con cantar 4 rondas o con vivir en un templo. Entonces todos vienen con un karma distinto, todos son diferentes. Although we all have the same instructions from Srila Prabhupada, you know, go out and Sankirtan, chant the holy name, serve the deity. Aunque todos estamos recibiendo las mismas instrucciones de Srila Prabhupada, que salir a Sankirtan, cantar el santo nombre, servir a la deidad. Of course, you know, from my own experience, from my life, I have found that, you know, going out on book distribution, which I still do, I like to go out every day. I'm 75, but I keep healthy. It's very healthy walking around. But, you know, all these activities that we were given are very purifying.
Y nosotros, o sea, yo por ejemplo, desde mi propia experiencia, lo que puedo decir es que estas actividades, como la distribución de libros, que todavía sigo haciendo a los 75 años, son muy purificadoras. And you know, the process is the perfect process. So if you follow the process, you automatically get free of your anarthas. El proceso es un proceso perfecto, así que si uno lo sigue, se libra de sus anartas. Of course, we have to be conscious the way our mind thinks and controlling our desires. Por supuesto que tenemos que estar conscientes de cómo funciona nuestra mente y controlar nuestros deseos. So I think that, you know, one of the most important mental kind of mental goals of a devotee is to be totally honest with oneself. Creo que uno de los principales objetivos a nivel mental de un devoto debe ser el hecho de ser sincero consigo mismo. And, you know, you can't fool Krishna. That's sometimes we've seen in the past that devotees, you know, they may have taken sannyas prematurely because they want some respect or whatever, but ultimately you can't fool Krishna, you fool them. Pero uno debe recordar que no se puede engañar a Krishna. Uno puede recordar que en el pasado, por ejemplo, algunos devotos por alguna razón tomaron sannyas prematuramente, pero bueno, en definitiva no se puede engañar a Krishna. And if we adopt the mood of Srila Bhaktivinoda Thakur, you probably know some of the prayers of Bhaktivinoda Thakur, how he's always lamenting how fallen he is, how degraded he is, how he likes to see people suffering. He's very honest. Y podemos recordar, por ejemplo, las oraciones, varias oraciones de Bhaktivinoda Thakur, en la cual él está reconociéndose a sí mismo como una persona caída, como una persona con deseos, como una persona que disfruta de ver a otros sufrir. Él está siendo muy honesto. But if you study his songs and his prayers, we find that, you know, at the end of his prayers, he gets love of Krishna. He gets what? Sorry, can you repeat? Krishna. He gets reinstated in his original position in the spiritual world as a gopi. Bien. Pero si siguen estudiando las canciones de Bhaktivinoda Thakur y las oraciones que él hace, pueden ver que generalmente al final de la canción él vuelve a ese estado natural acerca de unos devotos, recordando a Gunagrahi Goswami. And, you know, he suffered a lot of pain. Y sabemos que él sufrió muchos dolores. Even though, you know, he'd been a devotee for 50 years, he'd done so much service, but still, you know, there was that pain there. Y uno sabe, él hizo tanto servicio, estuvo con los devotos por tantos años, pero él ahora tenía estos dolores. Same with Bhakti-tirtha Swami. Lo mismo con Bhaktitirtha Swami. You know, they both said, you cannot understand how much pain I'm in. Ambos dijeron, vos no podés entender la cantidad de dolor que estoy sintiendo. But we see other devotees who don't seem to be as advanced, but they leave their bodies without so much pain. Y vemos otros devotos que uno piensa o podría suponer que no son tan avanzados, pero que abandonan su cuerpo sin sufrir tanto dolor. And, you know, are they freeing themselves from anarthas by going through this pain? Y uno puede pensar que entonces están librando de sus anartas, atravesando estos dolores. There's nothing wrong with that, No hay nada de malo en ello, because we see that in the 10th canto with the gopis, they wanted to be with Krishna. vemos que en el 10º canto las gopis querían estar con Krishna, But some of the gopis, they weren't purified enough to be with Krishna when he played his flute. pero
algunas de las gopis no estaban lo suficientemente purificadas aún como para estar así tan cerca de Krishna. So when Krishna played his flute, their family members obstructed them from going to be with Krishna. Y entonces cuando Krishna empezaba a tocar la flauta, algunos de los miembros de su familia las detenían para que no fueran con Krishna. And they were in so much pain and anxiety that it actually purified their heart. Y ellas estaban atravesando un semejante dolor y ansiedad por no poder ir. So they had some impurities, they had some anarthas. Y ellas tenían unas impurezas y anartas y se estaban purificando de esto. It wasn't many because they were in Gokula Vrindavan. Y no eran tantas porque estaban en Gokula Vrindavan. So even in Gokula Vrindavan, they still had a tiny bit of purification to go through. Incluso en Gokula Vrindavan ellas tenían aún que pasar por una cierta purificación. None of us want to suffer. Ninguno de nosotros desea sufrir. But one of the understandings of a serious devotee is that we accept whatever Krishna does to us. Pero uno de los entendimientos de los devotos es que uno acepta todo lo que Krishna hace con uno. And that understanding is very important. Ese entendimiento es muy importante. And that's something that we gain by practicing serious sadhana bhakti. Y eso es algo que uno obtiene cuando practica sadhana bhakti con seriedad. And by studying the books. Y cuando estudia los libros. Because we see in many literatures, we see that many devotees go through different tests. Vemos en diferentes escrituras que muchos devotos atraviesan diferentes pruebas. But a devotee has to learn that whatever test Krishna puts me through, this is the best thing for me. Pero el devoto entiende que cualquiera sea la prueba que Krishna ponga en mi camino, esto es lo mejor para mí. And everybody's test will be different. Y la prueba de cada uno va a ser diferente a la del otro. And sometimes something may happen which may seem to be worse than what we deserve. A veces puede ocurrir que lo que le pasa a uno le pasa algo y uno interpreta que eso es peor de lo que en realidad le debería pasar. And we have no idea what our karma is or what Krishna's arrangement is for us as individuals. Pero nosotros no tenemos ni idea de cuál es nuestro karma ni cuál es el plan que Krishna tiene para nosotros como individuos. But we see from the examples in the Srimad Bhagavatam how different devotees had to go through different tests. Like, for instance, Chitraketu. Again, Chitraketu, he had to become a demon. Y vemos las dificultades que atraviesan diferentes devotos a lo largo del Srimad Bhagavatam. Por ejemplo, en el Srimad Bhagavatam vemos cómo Chitraketu tuvo que convertirse en demonio. He didn't really do anything horrible. No, en sí no hizo nada horrible. He just smiled at Lord Shiva being embraced by his wife. Simplemente como que se sonrió al ver al señor Shiva abrazando a su esposa. So, but the curse that he got turned out to be a favor. La maldición que recibió por ello terminó siendo un favor. Do you know what the word impudent means? The word what? Impudent. No. Impudent means, you laugh at somebody who's in a serious Sí. senior position. Insolente, tuvo una actitud insolente porque, digamos, se burló o se comportó de una forma incorrecta ante una persona de una posición más elevada que él mismo. So he laughed at Lord Shiva. Él se rió del señor Shiva. And, for laughing, he got cursed to become a demon. Y por reírse fue maldecido para convertirse en un demonio. Yeah, so
Parvati, Lord Shiva's wife, she cursed him. Parvati, que es la esposa del señor Shiva, lo maldijo. And so Chitraketu, he said these very nice verses from the Srimad Bhagavatam. You can read the next verse, which is 20, 617. Chitraketu dijo muchas cosas lindas que uno puede ver en el Srimad Bhagavatam. So, verse 20. With purport. No, just read the verse. Bien. Entonces esto es Srimad Bhagavatam 6, 17, 20. El mundo material es como las olas de un río que fluye sin cesar. Así pues, ¿qué es una maldición y qué una bendición? ¿Qué son los planetas celestiales y qué los infernales? ¿Qué es en realidad la felicidad y qué es la aflicción? Como las olas fluyen sin cesar, ninguna de ellas tiene un efecto eterno. So, he understood how everybody is forced to suffer and enjoy according to their karma. Él entendió que todos están forzados a sufrir y a disfrutar de acuerdo con su karma. But he wasn't at all disturbed when he was cursed. He was quite, Pero no se perturbó de ninguna manera cuando fue maldecido. Él estaba bastante feliz. so therefore, because he was very gracious, you know what the good word gracious is? Sí, Cortés. Bien. He was Bien. very humble. He accepted the curse with a Ah. beautiful smile. Sí, él estuvo en el momento de ser maldecido esbozando una sonrisa. Él fue muy cortés ante Parvati y estuvo agradecido también. So he said to Parvati, he said, "Oh mother, you are now unnecessarily angry. Y le contestó a Parvati, oh madre, estás innecesariamente enojada. But since all my happiness and distress are destined by my past activities, Pero debido a mis actividades previas, I do not plead to be excused or relieved from your curse. no pido no pido que se me quite la maldición que me has impuesto. Although I haven't said anything wrong, Aunque yo no haya dicho nada incorrecto, please, whatever you think I did wrong, please forgive me." por favor, cualquier cosa que vos pienses que yo haya hecho de manera incorrecta, te pido que me disculpes. But then you may know the story that Lord Shiva, he pointed out to his wife how this devotee, Chitraketu, who became Vritrasura, was actually more beautiful than his wife. Pero luego quizás conozcan la historia, que el señor Shiva señala que Chitraketu, que luego se convierte en el demonio Vritrasura, era de hecho incluso más hermoso que su esposa, Because of the way he had accepted his karma. debido a la forma en la que él aceptó su propio karma. So then Lord Shiva, he glorified Chitraketu. El señor Shiva luego glorificó a Chitraketu. Then he quoted the famous verse, which I've forgotten. Svagapavaga Narakesh Apitulyakadashana. Anyone know how that first line goes? It's a famous verse. He says that a devotee doesn't mind if he's in the hellish planets or the heavenly planets. Y luego cita este verso en el que dice que al devoto no le importa si está en los planetas infernales o planetas celestiales. Because a devotee is always satisfied because he knows that Krishna is always his best friend. Porque el devoto siempre está satisfecho sabiendo que Krishna siempre es su mejor amigo. So this is the, having anarthas, we all have anarthas, and Krishna has a special arrangement for all of us. Todos tenemos anartas y Krishna tiene un arreglo
especial y particular para cada uno de nosotros. And we see, in many stories throughout the Srimad Bhagavatam, devotees are put into difficulty. Vemos en muchas historias a lo largo del Srimad Bhagavatam que los devotos son puestos en dificultades. We see, Prahlad Maharaj, he was attacked by his father. Prahlad Maharaj, por ejemplo, fue atacado por su padre, But he never resented the position that he was put into. pero nunca se resintió con la posición en la que fue puesto. So this is the mentality, this is the stage we have to come to. Esta es la mentalidad del estado al que debemos llegar. And this is the, well, we know, you probably know the verse, Tatenu kam shishimikshmana bunjanare dhamikam diparakam vidvag vapavidam namaste jive tiyo mukti pradesh adayabat. There's a very important verse that the devotee accepts whatever difficult position they're put into because of their karma or because they have certain natras that need to be purified, they may be put into difficult positions. Hay un verso muy importante que dice que el devoto acepta cualquier situación de dificultad en la que sea puesto debido a su karma. But a devotee always worships Krishna from the core of the heart. Pero el devoto siempre adora a Krishna desde lo profundo de su corazón, incluso en estas situaciones difíciles que lo ayudan a purificar sus anartas. And a devotee does not resent anything that Krishna does. Y el devoto no queda resentido con ninguna cosa que Krishna haga, Which is very advanced platform. lo cual es una plataforma muy avanzada. We're not praying for suffering. No estamos orando para obtener sufrimiento, But it comes and goes. pero va y viene. And another wonderful illustration of a devotee who is very tolerant and very accepting of his karma is Sanatana Goswami. Otra ilustración de un devoto que es muy tolerante y que acepta su karma es Sanatana Goswami. You probably heard this story too, but Sanatana Goswami, he went to visit Lord Chaitanya in Jagannath Puri. Sanatana Goswami fue a visitarlo a Chaitanya Mahaprabhu en Jagannath Puri. And he had some very bad sores on his body because he drank some very contaminated water in the jungle. Y tenía una afección en su cuerpo porque en la jungla había tomado un agua que estaba muy contaminada. And to see Lord Chaitanya, he had to walk on the beach, which was very hot. The sand was very, very hot. Y para verlo al señor Chaitanya tuvo que pasar por la playa y en ese momento la arena estaba muy, muy caliente. Because he didn't want the pujaris to touch his body because he felt so contaminated. Él no quería que los pujaris tocaran su cuerpo porque se sentía muy contaminado. So he was avoiding the pujaris. He was going to see Lord Chaitanya, and when Lord Chaitanya saw him, he would embrace him. Él no quería que los pujaris se contaminaran con su cuerpo y él estaba yendo a ver al señor Chaitanya y en el momento en el que el señor Chaitanya lo vio, lo abrazó. And he had these really bad sores on his body and they smelled very bad. Y tenía estas lastimaduras en su cuerpo que estaban emitiendo un olor muy fuerte. And he felt very guilty because, he didn't want Lord Chaitanya to get this liquid coming from his sores on his body. So he felt very bad about it. Y él se sentía muy culpable porque no quería que estos líquidos que salían de su cuerpo tocaran el cuerpo del señor Chaitanya. I mean, we're talking about Sanatana Goswami. He's not an ordinary person like you and I, or like me. He's come down from the spiritual world, but this is an example of how we tolerate
whatever Krishna puts us through. Y no estamos hablando de cualquier persona ordinaria, estamos hablando de Sanatana Goswami, una persona que descendió del mundo espiritual, pero es un ejemplo de cómo un devoto tolera las situaciones que da Krishna. So he felt so bad he wanted to kill himself. Se sintió tan mal en ese momento que quería quitarse la vida. But Lord Chaitanya knew what he was thinking. El señor Chaitanya aún así sabía lo que él estaba pensando. And he said that, you know, you cannot kill yourself because Lord Chaitanya said, I have many acts of devotion to perform through your body. Y el señor Chaitanya le dijo, vos no podés quitarte la vida porque yo tengo muchos planes para tu cuerpo. He said, if I thought I could attain love of God by killing myself, I would kill myself many times over. Y luego dijo, si yo pudiera obtener amor puro por Krishna, quitándome la vida, me hubiera quitado la vida un montón de veces ya para este entonces. And then Jagadananda Panda, he advised him to go to Vrindavan. Y Jagadananda Pandit le recomendó que fuese a Vrindavan. But Lord Chaitanya wouldn't let him go to Vrindavan. Pero el señor Chaitanya no le permitió ir a Vrindavan. He said, don't listen to Jagadananda Panda because he's just a new boy. Y le dijo, no escuches a Jagadananda Pandit porque él es nuevo. And then he embraced Sanatana Goswami again, and all his sores disappeared. Luego volvió a abrazar a Sanatana Goswami y las lastimaduras del cuerpo de Sanatana Goswami desaparecieron. And then Lord Chaitanya, he said something very wonderful. Luego el señor Chaitanya dijo algo muy maravilloso. He said that you and Haridas Thakur are like my little children. Dijo, vos y Haridas Thakur son como mis pequeños hijos. And just like I'm your mother, and a mother thinks that the stool of the child smells like sandalwood paste. Y tal como una madre que soy yo para ustedes, la madre puede pensar que la popó del bebé huele como a pasta de sándalo. And the sores on your body, to me, they smell very beautiful. Para mí, las lastimaduras que estaban en tu cuerpo huelen muy bellamente. They smell like this it's called Chatu Shama, which is made of camphor, sandalwood, saffron, and something else. But anyway, Lord Chaitanya said, your body smells very beautiful. El señor Chaitanya le dijo que tu cuerpo huele hermosamente. So, you know, he was cured of his sores. Se curaron sus lastimaduras. And he did so many wonderful service for Lord Chaitanya. E hizo un servicio muy maravilloso para el señor Chaitanya. So we go through different tests in life. Nosotros atravesamos diferentes pruebas en la vida. Now, the first devotee that Prabhupada recognized as a saint, that was Jayananda. Un devoto que Prabhupada reconoció como un santo fue Jayananda. And you know, he wrote that letter. Él escribió esa carta. He addressed it to Jayananda, but it was after Jayananda passed away. Escribió una carta dirigida a Jayananda, pero fue una carta póstuma. And he wrote in the letter, he said, my beloved disciple Jayananda, I remember you from the very beginning when you drove a taxi in San Francisco. Y decía, mi amado discípulo Jayananda, yo te recuerdo tus comienzos cuando manejabas un taxi en San Francisco. And then you donated money for the Nectar of Devotion book. Y luego donaste dinero para el libro El Néctar de la Devoción. So Jayananda was very dear to Prabhupada. Jayananda entonces era muy querido por Srila Prabhupada. And in the letter, Prabhupada said, well, you know, I'm sure that you've gone back to Godhead.
Y en la carta decía, estoy seguro de que has vuelto con Dios, that Krishna has done you a big favor by freeing you from your material body. Krishna te ha hecho un gran favor al liberarte de tu cuerpo material. And if you didn't go straight back to Krishna, you went to the heavenly planets before. Y si no fuiste directamente con Krishna, entonces seguro que al menos fuiste a los planetas celestiales. So Jayananda's, his mood was very humble. You know, he was asked to drive Srila Prabhupada in New York in 1976. Y el humor de Jayananda era muy humilde. Él era el conductor de Srila Prabhupada en New York en 1976. So he said, no, ¿No? I No, don't want to sorry. drive Srila Prabhupada. I don't want to go near Srila Prabhupada. Y él decía, no quiero estar así como cerca de Srila Prabhupada. He said, I feel too dirty to go to be with Prabhupada. Me siento muy como contaminado para estar tan cerca de Prabhupada. Now that's very different from the mood of most devotees who just couldn't be with Prabhupada enough. Y era muy diferente al humor de los devotos que sentían que nunca les alcanzaba el estar con Prabhupada. But many of them left ISKCON. Pero muchos de esos abandonaron ISKCON. But Jayananda, you know, right up until the very end, he was just anxious to see people get the benefit of seeing Lord Jagannath on the Rathkar. Pero Jayananda hasta el último momento estuvo, por ejemplo, haciendo esfuerzos para que las personas pudiesen ver al señor Jagannath. So he had a real test because he got leukemia, Tenía una gran prueba porque él tenía leucemia, which is cancer of the blood. que es cáncer en la sangre. And my friend, Keshav Bharati Maharaj, he was a friend of Jayananda Prabhu's. Mi amigo Keshava Bharati Maharaj era también amigo de Jayananda Prabhu. And Jayananda kept it a secret that he was actually sick before he died. He kept it a secret. Jayananda mantuvo en secreto hasta que falleció que él estaba enfermo. And because Keshav Bharati was his friend, he knew that there was something wrong with Jayananda. Y como Keshava Bharati era su amigo, él sabía que algo malo estaba pasando con Jayananda. So he pushed him. He said, "What is wrong with you? What do you have something, some disease or something?" Y lo presionó, le dijo, ¿qué anda pasando con vos? ¿Tenés alguna enfermedad o algo? So then Jayananda, he said he raised his arms and he had all these lumps all over his body. Y luego tenía como unos bultos. Jayananda levantó su brazo y tenía como, digamos, sí, algunos grumos, ¿no? Bultos. So it chichones. was a real test for him. ¿Ah? It was a test, you know, it was a test, an exam. Y era una prueba para él. So I'm not saying we're all going to get cancer and die like that. We don't know what's going to happen. No digo que todos nosotros vamos a tener cáncer y fallecer de esa manera, es algo que ocurrió, But we have to consciously work on getting rid of our anarthas, and Krishna will take care of us in the best way that he thinks is fit for us. pero sí digo que debemos trabajar de forma seria en nuestro servicio devocional y Krishna va a cuidarnos de la mejor forma que él considere que corresponde para nosotros. And sometimes devotees remove their own anarthas voluntarily. A veces algunos devotos se libran de sus anartas voluntariamente, Just like Bilva Mangal Thakur. tal como Bilvamangal Thakur. You know the story of Bilva Mangal Thakur. Conocen la historia de Bilvamangal Thakur. He was attached to women. Él estaba pegado a las mujeres. And so he went through very great difficulties to see a prostitute. Y atravesó muchas dificultades para ver a una prostituta. Her name was Chintamani. Su nombre era Chintamani. She was his first guru. Y ella fue su primer guru. So she told him
that if you had as much attachment for Krishna as you had for me, you'd be a great devotee. Ella le dijo, si tuvieses el mismo apego por Krishna que el apego que tenés por mí, serías un grandísimo devoto. But, Bill Mangal Thakur, he couldn't give this attraction for women, couldn't give up the attraction for women. Y Bilvamangal Thakur no podía renunciar a su apego a las mujeres. And then he became attracted to a Brahmin's wife. Luego se atrajo por la esposa de un brahmana. And when he followed her to her home, he realized that this is a real anartha, what I have. I need to do something about it. Y luego, cuando estaba siguiendo a esta devota hasta su casa, se dio cuenta, esto es un problema, es una anarta que tengo que hacer algo. So he asked her for her sewing needles. Hairpins, sorry. Así que le pidió su broche de cabello. And then he stuck him in his eye and he became blind. Y se las clavó en los ojos y quedó ciego. So, he removed his own anarthas, which was his vision, his sight. Él de esta forma se quitó ese anarta, que en este caso era su visión, su vista. It's hard for us to imagine doing that. Es difícil para nosotros imaginarnos el hacer algo así. So then we might have to depend on Krishna to remove our anarthas. Entonces, también depende de Krishna cómo podamos librarnos de nuestros anartas. But, if we're very humble, if we try to be humble, then Krishna will be very kind to us. Pero si nosotros intentamos con mucha humildad, entonces Krishna va a ser muy amable con nosotros. And we always have to remember that, we're better off than what we deserve. Y siempre debemos recordar que nos encontramos en una situación mejor de la que en realidad merecemos. And we have a wonderful life as devotees. Y tenemos una vida maravillosa como devotos. That whatever pain and suffering we may have to go through, en la que cualquiera sea el dolor o el sufrimiento que tengamos que atravesar, and that at the end of the road, we're going to be in the spiritual world. al final del camino vamos a estar en el mundo espiritual. So we should always be determined to finish our life and go back to Godhead, no matter what. Siempre debemos estar determinados a que cuando termine nuestra vida nosotros volvamos con el Señor, no importa lo que ocurra. So I think my time is up here now. Creo que mi tiempo está casi terminado aquí. So we could have questions maybe at the very end, if you want to speak now. Yes. Podríamos hacer algunas preguntas y respuestas al final, cuando ella termine de hablar. Great. Yeah. We can do it at the end. Yeah. Okay. We save some time for questions. Yeah, that's great. Okay. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. I wanted to kind of focus on how to get rid of anarthas. Quería enfocarme en cómo librarnos de los anartas. So in many places, Srila Prabhupada talks about the chanting of the holy names. En muchos lugares, Prabhupada habla acerca del canto de los santos nombres. So that's why, as my husband was saying, our sadhana is so important. Por eso es que, como decía mi esposo, nuestro sadhana es tan importante. Because really, sometimes, I know for me, it seems like my false ego and my anarthas are like a huge mountain. Yo sé, por experiencia propia, que mis anartas y mi ego falso son como una montaña gigante. And it seems like it's an impossibility Y parece ser algo imposible to get rid of all of them. el librarse de todos ellos. But like my husband said, you have to have dependence on the spiritual master and the holy names of the Lord. Pero, como dijo mi esposo, uno tiene que tener esta dependencia en el maestro espiritual y los santos nombres del Señor.
In this age, Chaitanya Mahaprabhu came to give us the chanting of the holy name as the way to free ourselves from this material entanglement. En esta era, el Señor Chaitanya vino para darnos este proceso para librarnos del enredo. And you see, Srila Prabhupada, when he first came to the West, what did he do? He sat in a park and chanted. Y vemos lo primero que hizo Prabhupada cuando vino a Occidente. Se sentó en un parque y se puso a cantar. And all the devotees that are the people who started coming to him, he would get them to chant and take prasad. Y todas las personas que se acercaban a él, todos esos devotos, ¿qué hacía él con ellos? Los invitaba a cantar y a honrar prasadam. At the beginning, he didn't even give the 4 regulative principles. He just had everyone chant and take prasad. Al principio él ni siquiera introdujo los principios regulativos, él simplemente hacía que la gente cantase y tomara prasadam. Because he had full faith that the holy name can purify anyone. Porque él tenía completa fe en que el santo nombre podía purificar a cualquiera. We have the example of Ajamil Tenemos el ejemplo de Ajamil. in the Srimad Bhagavatam, 6th canto, I think it is 6th canto. There's the story of Ajamil and how he was such a pure person to begin with as a small child. Y vemos en el Srimad Bhagavatam cómo Ajamil, cuando era joven, era una persona muy pura. Then he became attracted by his lusty desires to enjoy. Y luego se sintió atraído al disfrute debido a sus deseos lujuriosos. He saw a Sudra with I guess a prostitute woman, 2 Sudras embracing. Él vio a un Shudra con una prostituta, o bueno, 2 Shudras abrazándose. So he became attracted up residence with this woman illicitly. He was not allowed to perform anything Brahminical. He wasn't allowed to be a Kshatriya he was considered a Sudra. He could no longer make his living in these professions. Y en una clase Prabhupada explica cómo es que él, debido a que había abandonado su estatus brahmínico para estar con esta prostituta, a él no se le permitía ya estar desempeñando actividades para ganarse la vida como brahmana o kshatriya. Él era considerado un shudra, no se le permitía ejecutar otras actividades. So to maintain himself, he became a thief. Para mantenerse, él se volvió un ladrón. So he was robbing people, he was beating people up to steal their things. Él estaba robándole a la gente, las golpeaba para robarle las cosas. Just to maintain this woman, and he had so many children. Simplemente para poder mantener a esa mujer, y tenía tantos hijos. So at the end of his life, he had one, Prabhupada said, he was up to 80 years old, still having children. Y Prabhupada dice también que hasta el último momento tenía 80 años y todavía seguía teniendo hijos. And his littlest son, one Brahmin had come to him and said, you should name this boy Narayan. Y su hijo más pequeño, cuando nació, apareció un brahmana y le dijo, vos deberías llamar a tu hijo Narayan. So this was Krishna sending this Brahmin to his home to name your son Narayan. Este era Krishna mandando a un devoto a que le dijera que nombrara a su hijo Narayan. So Srila Prabhupada said he was very attached. Always the youngest child gets the affection of the parents. Y estaba hablando Srila Prabhupada también que él estaba muy apegado. Oh, es el hijo más pequeño, es el apego de los padres. So he began always saying, Narayan, please come here. Narayan, come eat with me. Narayan, come do this. Always calling out Narayan. Y siempre estaba llamándolo, estaba diciendo, Narayan, vení, acompáñame. Narayan, vení a comer. Narayan, vamos a hacer esto otra cosa. So at the time of his death,
he saw the Yamadutas coming and immediately called for his son, Narayan, Narayan. And Srila Prabhupada said he was calling out with such, what is that? Like anxiety or intention, intense desire, Narayan, please help me. Y en el momento de su muerte vio a los Yamadutas acercársele y en ese momento empezó a gritar, a llamar a su hijo, Narayan, Narayan, de una forma tan intensa. So at the time of his death, he was calling out Narayan. Así que al momento de su muerte, él estaba diciendo Narayan. Now, Ajamil had so many anartas. He was Ajamil tenía tantos anartas and he was doing so many sinful things right up to the end. y estaba haciendo tantas cosas pecaminosas, incluso hasta el último día. So the Yamadutas came to take him away. Así que los Yamadutas vinieron a llevárselo. So he was so fearful. Here comes the Yamadutas with their dogs and their nooses they were putting around his neck. Y él estaba atemorizado, muy atemorizado. Estaba viendo a los Yamadutas que venían con las cadenas y venían con los perros. But then the Vishnudutas came Pero luego aparecieron los Vishnudutas and they said, you cannot take Ajamil. y les dijeron, ustedes no pueden llevarse a Yamil. But these Yamadutas said, what are you talking about? He is so sinful, this man. He has done everything. Y los Yamadutas le respondieron, pero ¿qué están diciendo si este hombre es tan pecaminoso? Ha hecho de todo. He has done so many sinful things that Chandragupta, who keeps track of everyone's sins, can't even keep up with everything he's done. Él ha hecho tantas cosas pecaminosas que Chandragupta, que es quien registra todas las actividades de las personas, no puede seguirle el ritmo. So there was a discussion between the Vishnudutas and the Yamadutas. Así que hubo una discusión entre los Yamadutas y los Vishnudutas. And in the end, the Vishnudutas told them, you should go back and talk to Lord Yamaraj and tell him that at the time of death, he had called out the name Narayan. Y al final los Vishnudutas le dijeron, ustedes deberían volver con el señor Yamaraj y comentarle que en el último momento, en el momento de su muerte, él llamó a Narayan. So the Yamadutas had never seen these type people before. Los Yamadutas jamás habían visto esta clase de gente antes. They went back to Lord Yamaraj and he said, yes, the holy name of the Lord can save one from all sins that can be committed. Y cuando los Yamadutas volvieron con Yamaraj, Yamaraj les dijo, sí, el santo nombre puede salvar a una persona de todos los pecados que haya cometido. So we have that small book. I don't know if you have there called The Second Chance. Tenemos este libro, que no sé si ustedes lo tienen, llamado Una Segunda Oportunidad. Okay, so that's about the sixth canto. It's some lectures that Prabhupada gave on the sixth canto. Es un libro que recopila clases que Prabhupada dio acerca del sexto canto. So Ajamil was allowed to come back to life. A Yamil se le permitió volver a la vida. But after hearing the discussions of the Yamadutas and the Vishnudutas and realizing how he had been saved by chanting Narayan, Luego de haber visto la discusión entre los Yamadutas y los Vishnudutas acerca de cómo él había sido salvado por cantar el nombre de Narayan, he went to the Himalayas just to finish off his spiritual life. él se retiró a los Himalayas para finalizar su vida espiritual, para continuar su vida espiritual. He realized, I have been so sinful and now I've been given a second chance. Let me use this for the Lord. Él se dio cuenta, he sido tan pecaminoso y ahora se me ha dado esta segunda oportunidad. Voy a utilizarla para el Señor. So it's the same with us. Es lo mismo con nosotros.
We have been in this material world so many lifetimes. Hemos estado en este mundo material por tantas vidas And we've been in all different bodies. y hemos estado en toda clase de cuerpos. So Srila Prabhupada explains that now we have the chance to get released from this material entanglement. Y Prabhupada explica cómo ahora tenemos una oportunidad de librarnos de este enredo material. So the sloka, Lord Chaitanya said, Trinadapi suniche na tarorapi sihishnana amanine na manade na kirtaniya sadahari. So that sloka is explaining to us how we can become freed from anarthas. Este shloka nos explica cómo uno puede librarse de los anartas. One should be more humble than a blade of grass, Uno debe ser más humilde que una brizna de pasto, more tolerant than the tree, más tolerante que un árbol, devoid of all false prestige, libre de todo prestigio falso y dispuesto a ofrecer todo respeto a los demás, and ready to give all honor to others. dispuesto a rendir todo honor a los demás. In that state of mind, one can chant the holy names of the Lord constantly. Y en ese estado uno puede cantar el santo nombre del Señor de manera constante. And the reason is because then we can be humble. Y la razón es que luego uno puede ser humilde. Prabhupada said to be a straw in the street. When someone steps on the straw, it doesn't come back up. Prabhupada hizo la analogía como la hojarasca en la calle. Cuando uno la pisa en el suelo, en la calle, no vuelve a levantarse. Yeah, and the tree is always giving shade, giving fruit, giving flowers. Even people cutting, sawing, so many things, still the tree is tolerant. Y el árbol, por otro lado, es tan tolerante, está dando sombra, está dando frutos, y la gente aún así le hace cosas, le hace inscripciones, y aún así él permanece tolerante. But Srila Prabhupada said, simply by chanting the holy names carefully, we can get all of these qualities. Y Srila Prabhupada dice que tan solo por cantar cuidadosamente uno puede obtener todas estas cualidades de un devoto. So this chanting of the holy name is the most important thing we can do in our spiritual life. Entonces, este canto del Santo Nombre es lo más importante que podemos hacer en nuestra vida espiritual. Srila Prabhupada gave us the nectar of instruction. Srila Prabhupada nos dio el néctar de la instrucción. You have that book? Yes. Yes. So in the text 7. Yes. Okay, very nice. So in text 7. You want me to read the? Yeah. Do you want to read that? The translation or also the Translation. Okay. El santo nombre, la personalidad, los pasatiempos y las actividades de Krishna son todos trascendentalmente dulces como el azúcar cande. Aunque la lengua de alguien que padece de la ictericia, de la avidia, la ignorancia, no pueda saborear nada dulce, es maravilloso que, por solo cantar cuidadosamente estos dulces nombres todos los días, se despierta un gusto natural en la lengua y la enfermedad queda gradualmente erradicada por completo. So at first, even now, sometimes we might think, oh, I don't have time for chanting, or so many other things are more important. Al principio uno puede pensar que, bueno, no tengo tiempo para cantar, tengo tantas responsabilidades, tanta cosa. I don't have a real taste for this. O en realidad no tengo tanto gusto por esto. But here, Rupa Goswami says, that's all right. It's like a person with jaundice. Pero aquí Rupa Goswami dice, bueno, no pasa nada, es como una persona que está sufriendo de ictericia. Have you ever had jaundice, any of you? ¿Alguno de ustedes ha tenido ictericia? No. Okay. And in the older days when we'd go to India, almost everyone would get jaundice.
Allá lejos y hace tiempo, cuando íbamos para la India, casi todos tuvimos ictericia. So one time I had jaundice, Una vez yo tuve ictericia, and like Rupa Goswami says, sugar tastes really bitter. y como dice Rupa Goswami, el azúcar sabe muy amarga. It's such a good, vivid example. Fue un ejemplo tan bueno y tan vívido. I would make the Mangalartik sweets always. Yo siempre hacía los dulces para Mangalartik. So I tried one of the burfies and I thought, oh, this tastes terrible. Maybe the milk was bad. Y yo probé uno de los dulces y dije, oh, esto sabe terrible, quizás la leche estaba pasada. And I said, try this to someone else. They tried, they said, oh no, it's tasting very nice. Y le dije a una persona que andaba por ahí, a ver, por favor, ¿podés probar esto? Y me dijo, no, la verdad que está muy rico. So that was that jaundice. Y eso fue esa ictericia. So we have the jaundice of ignorance. Nosotros tenemos la ictericia de la ignorancia. So this following the regulative principles, chanting our japa, the taste is not there. Entonces, esta cuestión de seguir los principios regulativos y cantar los santos nombres, el sabor no está presente. We're covered by the ignorance of material desires and Estamos wanting, cubiertos por la ignorancia de los deseos materiales. but Rupa Goswami says, don't worry. Even if you're totally covered, if you just chant these holy names every day and try to concentrate, Pero Srila Rupa Goswami dice, no se preocupen, porque, o sea, si ustedes están cubiertos así, pero si tan solo cantan estos nombres todos los días, then that jaundice will go away. That ignorance will be gone. esa ictericia, esa ignorancia va a desaparecer. Actually, in the purport to this verse, Srila Prabhupada explains how the devotee doesn't even have to make an extra endeavor. En el significado, Prabhupada explica cómo el devoto ni siquiera tiene que hacer un esfuerzo extra. If you keep your mind on the holy name and the service to Krishna, his pastimes, his paraphernalia, try to serve the Lord, Si mantenemos nuestra mente en el santo nombre, en los pasatiempos de Krishna, en el servicio a Krishna, en la parafernalia del Señor, then automatically all that dirt is scrubbed away. inmediatamente toda esa suciedad se limpia. And then we will make advancement through the different, my husband was giving the different stages. We will advance through all those stages. Luego, como dijo mi esposo, que enumeró los diferentes estados que uno va a atravesar, uno va a ir avanzando a través de todos esos estados. That's not what I said. Yeah. Sanatan Goswami once said to Lord Chaitanya, everyone calls me learned man, and I am thinking I am that. Y Sanatan Goswami le dijo una vez al señor Chaitanya, todos dicen que soy un erudito y yo me estoy creyendo eso, But I do not even know who I really am. pero yo ni siquiera sé quién soy. So that's humility, seeing that we are such tiny little sparks. Eso es verdadera humildad, reconocer que todos nosotros somos pequeñas chispitas. And one of the biggest offenses to the holy name is to blaspheme the devotees of the Lord. Y una de las más grandes ofensas al santo nombre es blasfemar a los devotos del Señor. That's considered the mad elephant offense. Eso se considera la ofensa del elefante loco. Have you ever seen a mad elephant going crazy in a village? ¿Alguna vez han visto un elefante loco así caminando por un pueblo? Well, Yeah. one of my children showed me a video online of an elephant going mad in a little village in India. Uno de mis hijos me mostró un video online de un elefante en India que estaba desquiciado y estaba yendo por un pueblo en India. And he was pulling up trees and he was knocking down houses.
Estaba arrancando árboles, estaba tirando abajo casas and he was picking up people and throwing them. y estaba levantando personas y arrojándolas por otro lado. He was going crazy and he was just demolishing everything in the village. Estaba desquiciado y estaba demoliendo todo en el pueblo. So when I saw that, I was thinking, that's what this offense is compared to. Y mientras yo miraba esto, pensaba, esta ofensa se compara con esto. And I could see this is so damaging to our creepers of devotion that we have to be very careful. Y estaba viendo entonces que esto es tan dañino para nuestra enredadera del servicio devocional que debemos ser muy cuidadosos. So our false ego, which isn't us, it's the false ego, Nuestro ego falso, que no somos nosotros, it makes us think that we're so much better than so many others. nos hace pensar que somos tanto mejor que los demás. I have the biggest false ego, I'm admitting. Admito que tengo el ego falso más grande de todos, But you know, when we're covered over by thinking that we're so great, we commit so many offenses without even noticing. cuando estamos cubiertos de esta forma, pensando que somos tan grandiosos, cometemos tantas ofensas sin darnos cuenta. And we're allowing that mad elephant to come into our beautiful garden that we've been cultivating. Y le estamos permitiendo a este elefante loco entrar en nuestro jardín que hemos cultivado con tanto cuidado. So we have to be very conscious of how we deal with others Tenemos que ser muy conscientes de cómo lidiamos con otros and be very honest with ourselves that we are so tiny and insignificant. y ser honestos con nosotros de que somos muy pequeños e insignificantes. Be careful not to offend. You know, the other morning I woke up and I don't know if I'd been dreaming or what, but I suddenly started seeing how small I am and how I can go around totally thinking that I am someone special. No sé si fue que lo soñé o qué, pero uno de estos días me levanté y ni bien me desperté, pude sentir realmente cuán insignificante era yo y que a pesar de esto, ando todo el día de aquí para allá pensando que soy una persona tan especial. And I could see that others could see that I was not so special as I'm thinking I am. Y yo podía ver cómo otros se daban cuenta de que yo no era tan especial como yo pensaba que era. And I felt like this was a special blessing of Krishna just to give a little glimpse of how puffed up with pride I am. Y esto pude ver que era como una pequeña misericordia que me estaba dando Krishna para poder ver cuán agrandado es uno. It's kind of a sad state to be in. Es un estado bastante triste en el cual estar. I immediately thought of Lord Brahma when he had offended Krishna. Inmediatamente pensé en el señor Brahma cuando había ofendido a Krishna. And he came and he felt so bad. Vino y se sintió tan mal. And he said, I do not want to be puffed up like this again. Please let me be a humble devotee. Y le dijo, por favor, yo no quiero volver a ser así de agrandado. Ayúdame a ser un devoto humilde. So he got to take birth as Haridas Thakur. Y de esta forma logró nacer como Haridas Thakur. Now, Haridas Thakur was the most humble. Haridas Thakur era el más humilde. And because of that, he is the Nam Acharya. Y por eso él era el Nam Acharya. Because simply Trinadapi Suniche Na, by having that humility, one can chant the holy names of the Lord constantly. Porque simplemente por esto, Trinadapi Sunichena, uno puede cantar los nombres del Señor constantemente. So out of all the things I feel that we need to work on, really the chanting of the holy name is the most important.
Entonces, de todas las cosas que tenemos que hacer, entiendo que el canto del Santo Nombre, es la más importante. because everything else will come from that. Porque todo el resto de las cosas van a surgir de ahí. So never underestimate the power of the holy name. Así que nunca subestimen el poder del Santo Nombre. Whether we're chanting our japa, whether we're chanting in kirtan, Ya sea que estén cantando su yapa o en un kirtan, and when we're having bad things going on in our lives, y cuando estamos atravesando momentos malos en nuestra vida, and when very wonderful things are happening in our lives. y cuando cosas muy maravillosas están ocurriendo en nuestras vidas. Actually, I found when wonderful things are happening, that's when it's less likely I chant with great feeling. De hecho, me di cuenta de que cuando están pasando cosas muy lindas en mi vida, ahí es cuando canto con menos sentimiento. When it's something really bad, then I'm Hare Krishna, Krishna save me. Y cuando me están pasando cosas malas, estoy cantando, oh, Hare Krishna, por favor, Krishna, sálvame. But when I'm having a nice time, then I'm forgetting about Krishna. Pero cuando la estoy pasando bien, me olvido de Krishna. I'm just trying to enjoy the moment. Simplemente trato de disfrutar el momento. So this chanting, whether in happiness or distress, we have to take shelter there. Entonces, tenemos que tomar refugio de este canto, ya sea en la felicidad o en la aflicción. Srila Prabhupada gave one example of taking shelter of Krishna. And he said one time when he was a young boy, he was on the train with his father. Srila Prabhupada dio un ejemplo acerca de esto de estar, de tomar refugio en Krishna. Una vez cuando era pequeño estaba en el tren con su padre. So he said he was holding his father's hand and the ticket collector came. Él decía que estaba sosteniendo la mano de su padre y vino el señor a revisar los boletos. So he looked at Srila Prabhupada and he said, "Where is your ticket?" Y lo miró a Prabhupada y le dijo, ¿dónde está tu ticket? He said, "But I had no worries. I knew my father had my ticket." Y dijo, yo no tenía ninguna preocupación porque yo sabía que mi padre tenía mi ticket. So in that way, Srila Prabhupada said, Krishna is not an ungrateful master. Y ahí fue cuando dijo que Krishna no es un amo ingrato. Whatever we do for Krishna, however we're trying to chant nicely, Krishna will help. Dijo, cualquier cosa que estemos tratando de hacer por Krishna, por más, de cualquier forma que estemos cantando, Krishna acepta eso y es agradecido con eso. He sees our endeavor Él ve el esfuerzo que estamos poniendo and he helps us. It's said that we take one step towards Krishna, he takes 10 towards us. y nos ayuda. Se dice que uno da un paso hacia Krishna y luego Krishna da 10 pasos hacia uno. So we can rest assured if we just carefully chant the holy name, follow our regulated principles and our vows to our spiritual master, we can be successful. Entonces uno puede ver que cantando cuidadosamente el santo nombre y siguiendo los principios regulativos, los votos que uno tomó con su maestro espiritual, uno puede llegar a ser exitoso. And all these anarthas will just disappear. Y los anartas van a desaparecer. Prabhupada, also in this Nectar of Instruction, Srila Prabhupada was saying how the Mayavadis and the yogis, they have to try so hard to rid themselves of so many attachments. Prabhupada también aquí en el Néctar de la Instrucción dice cómo los mayavadis y los yogis tienen que esforzarse tantísimo para librarse de sus apegos. They make so many extra endeavors, like yogis, they'll surround themselves with fire and sit in meditation in the blazing sun. Dice que hacen tantos esfuerzos extras, se sientan alrededor, se sientan rodeados por fuego al sol abrasador Or para meditar. they'll go up into the Himalayas and live all by themselves and try to meditate and concentrate the mind.
o van a los Himalayas y viven solos ahí tratando de concentrar su mente. But Srila Prabhupada said in this age, we just have to take shelter of the holy names of the Lord. Pero Srila Prabhupada dijo, en esta era solo hace falta que nos refugiemos en el santo nombre del Señor. And we'll get all benefits. Y nosotros vamos a obtener así todos los beneficios. Okay, I'll stop there. Somebody has questions? Thank you. Voy a Thank parar you. aquí, ¿tienen preguntas? Thank you so much. It was wonderful. We have some questions, something to say. Si alguien tiene alguna pregunta en el Facebook, puede hacerla, o acá en el Zoom también. So, Tenemos unos 10 minutitos. we have like 10 minutes. So there was something, Prabhu, that you said, Adikarta Prabhu, about like the gopis, and we would like to know a little bit more, or if you can expand that the gopis like suffer because they need like to purify more, or they purify the anartas. Can you say something about that? I will say it in Spanish for the devotees to understand. Entonces le estaba preguntando al Prabhu Adikarta acerca de lo que habló acerca de las gopis, si era como que ellas tenían que purificarse un poquito, tenían que sufrir por la purificación, o es que si que tenían anartas o demás, si podría hablar acerca de eso. Thank you. Okay, so this is in the Srimad Bhagavatam. I didn't make this up. Esto está en el Srimad Bhagavatam, no me lo inventé. It's in the Krishna book too. También está en el Krishna Book. I would have to find the chapter. I won't be able to do it right now. Debería encontrar el capítulo, ahora no recuerdo exactamente. Find it. She can find it. Mi esposa va a tratar de encontrarlo. You know, when Krishna came to the material world, Cuando Krishna vino al mundo material, many different types of people, many different types of souls became gopis. muchos diferentes tipos de almas se volvieron gopis, And not all of them were 100% pure. y no todo, el 100% de todos ellos era puro. So they had to have a little bit more purification before they could go to the spiritual world. Tenían que purificarse un poco más antes de volver al mundo espiritual. So the description is there. Está that, allí la descripción. you know, because they couldn't go to be with Krishna, they were, Se decía que no podían estar con Krishna they were suffering so much y por eso sufrían tanto that they became purified. You found it? que se purificaron. So, you know, it's quite simple because a lot of different types of personalities became gopis. Muchos diferentes tipos de personalidades se volvieron gopis. You know, the sages of Dandakaranya, Los sabios de Nandakaranya, the women of Ayodhya, las mujeres de Ayodhya, the Yagyamurtis at Lord Ram, because Lord Ram couldn't have a relationship with all these women. las Yagyamurtis de que el señor Ram no podía, con las cuales no podía casarse, Because he created many deities of Sita. él había creado muchas deidades de Sita. And all these deities were different people, and they all wanted to have a relationship with Ram. Todas estas deidades eran personas diferentes y todas querían tener una relación con Ram. But because he took the vow of Ekapatni Vrat, one wife only, Pero debido a que había tomado el voto de Eka Patni Vrat, de solo casarse con una mujer, the Lord Ram said, you know, I can't have a relationship with you, maybe in a different incarnation. el señor Ramachandra les dijo, no puedo tener una relación con ustedes, quizás en otra encarnación. So they appeared in Krishna Lila. Aparecieron en el Krishna Lila entonces. And But- some of them still had a little bit of purification to go through. Y tenían que atravesar un poco de purificación. So this is in the chapter, the Rasa Dance introduction. Number of the chapter, This is
It's going to be easier. So 29. Yeah. 127. Okay. You got the Krishna book there? Yeah. Well, in this Krishna book, it's an old one. It's an antique one. Like a, It's on the 5th page, I think. 3, 4, 5, 6th page. So it says, isn't it? Yeah, but that's the game. I mean, I could read it all. Can you find it? I don't know. I don't know the words with it starts. starts with some of the gopis were factually detained from going to Krishna. Anyway, you can find it later because there may be more Okay. questions. Okay. But it says here, some of the gopas were factually detained from going to Krishna by their husbands. Algunas de las gopis fueron detenidas de ir con Krishna por sus esposos And were locked up by force in their rooms. y fueron encerradas a la fuerza en sus habitaciones. Being unable to go to Krishna, they began to meditate upon his transcendental form. No podían ir con Krishna y comenzaron a meditar en su forma trascendental, By closing their eyes. cerrando sus ojos. They already had the form of Krishna within their minds. Pero ellas ya tenían la forma de Krishna en sus mentes. Anyway, it goes on further. They're severe. Right. If they had been bound by fruit of action, Si hubiesen estado atadas por la acción fruitiva, they were fully freed from the reaction of karma by constant meditation on Krishna. ellos estaban liberados de la acción del karma por estar completamente meditando en Krishna. Their severe, painful yearnings, yearning, desires, Sí, su severo y doloroso anhelo caused by their not being able to see Krishna, causado por no poder ver a Krishna, freed them from all sinful reactions. las liberó de todas las acciones pecaminosas. The conditioned soul is subjected to birth and death. Y, sorry, can you come again? The conditioned soul is subject to birth and death. El alma condicionada está sujeta al nacimiento y la muerte, Either by pious or sinful activities. ya sea por actividades piadosas o pecaminosas. But the gopis who began to meditate on Krishna Pero las gopis estaban meditando en Krishna transcended both positions and became purified. y trascendieron ambas posiciones y se purificaron. And they became elevated to the state of the gopis, Y se elevaron al estado de las gopis who were Krishna's eternal associates. como las asociadas eternas, que eran las asociadas eternas de Krishna. And actually they gave up their material bodies, Y de hecho abandonaron sus cuerpos materiales, which had been developed under the 3 modes of nature. que habían sido desarrollados bajo las 3 modalidades de la naturaleza material. So it's right there, you just have to read it. Así que aquí tienen algo, ya saben dónde leerlo. Thank you so much. That was great. We've got 3 minutes, and I'd like to come to Argentina. Tenemos 3 minutos y me gustaría ir a Argentina. You have here your home. Please come. You are our guest. Please, both. And just now I find it. Come on.
Oh, you found it. Okay. Yeah. All right. Anyway, we got 2 minutes left. If anybody has a quick question. Maybe we can say something about you. I want to say something about you both. There are no questions here in the chat. So, entonces quería agradecer, dijo que bueno, que le gustaría venir acá a Argentina. Yo quería agradecer y apreciar Prabhu haciendo siempre Harinam ahí en la universidad, always doing Harinam in the university for many years, por muchos años. Millions of years. Millones de años. Millones de años. Yeah, él está ahí con su sombrero, with his hat, and very enthusiastic, de una manera muy entusiasta, nos contagia a todos los estudiantes de la universidad, ven ese Harinam ahí, hace años y años que lo vienen haciendo. Así que muchas gracias. Thank you so much, Ruchira Mataji, Adikarta Prabhu, for accepting this invitation. For us, it's an honor to have you. It's an honor for us, yes. Anyway, if you want us to do it again, we can do it anytime. Si quieren que lo hagamos de nuevo en otra oportunidad, también podemos hacerlo. Yes, wonderful lectures. Both. We want also to thank Jainitai and Jagannath because they engage, in this opportunity. Queríamos agradecer también a Jainitai y a Jagannath Rico por ayudarnos a invitarlos y hacer ese contacto. They are wonderful devotees, very humble servants of the Lord. Ellos son devotos maravillosos y muy humildes, devotos del Señor, sirvientes del Señor. Still have that temple in, was it Rio de Janeiro? Where? I don't know, what's the capital there? Buenos Aires. Yeah, of Buenos Aires. Yeah, I get mixed. Sorry. Yeah, Still have that's that Brazil. temple there? Yeah, we have a temple here. Yes, we do. All right, anyway, maybe you could send your contact info and I'll try to visit one day. Yeah, please. Quizás pueden darme su información de contacto y pueda ir a visitarlos algún día. Jana Rico has all our contacts, so you can ask her. And we can be in touch by WhatsApp. It's wonderful for us, WhatsApp. Send me your number. Okay, Mándenme el número. Anyway, thank you so much. Thank you. Thank you so much. Hari Priya is here waiting. Hari Priya, please unmute your mic. Thank you, Prabhu. Hare Krishna, Mataji, thank you. Haribol Ruchira. Please open your mic. Hare Krishna, Hari Priya. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much for having us. Can you hear us okay? Yeah. Yes. Muchas gracias por tenernos aquí, Hare Krishna. We are so I'm translating. happy to know you more because I know your. So right now I'm at the Krishna. Hare I'm at Krishna. the Krishna house in Gainesville. I'm here with all the devotees, and we're so happy to be here with you. Thank you so much for having us. Estoy aquí con los devotos en Gainesville.